En los primeros años de la industria petrolera, Estados Unidos se impuso rápidamente como el productor y consumidor de petróleo más importante del mundo. Pero con el tiempo, los descubrimientos de yacimientos por parte de otros países hizo que el dominio estadounidense se desvaneciera. Y mientras su consumo aumentaba, más dependía del exterior para importar petróleo. La dependencia estadounidense llegó a su punto más vulnerable cuando en 1973 la OPEP detuvo el envío de petróleo a Estados Unidos. Como consecuencia, los precios del petróleo subieron fuertemente y se generó una recesión mundial. Incluso esta dependencia del petróleo extranjero ha influido en la política exterior de Estados Unidos y ha contribuido a la creación de múltiples conflictos militares en Medio Oriente. Estados Unidos pudo recuperar su independencia energética gracias al fracking. Sin embargo, en las próximas décadas no será el petróleo el elemento que permitirá el crecimiento de la industria del transporte, sino que será el litio. El problema para Estados Unidos es que China le lleva muchos años de ventaja en la industria del litio. De manera que las preguntas son: ¿por qué será tan importante el litio o el llamado petróleo blanco? ¿Cómo logró China dominar esta industria sin tener casi reservas? ¿Y por qué Sudamérica estará en el centro de la lucha entre las dos potencias? El litio es un mineral estratégico y esencial para las energías renovables, porque es indispensable para la fabricación de baterías, y a su vez las baterías de iones de litio son fundamentales para la fabricación de autos eléctricos, teléfonos móviles y unidades de almacenamiento de energía eólica y solar. Se estima que en el 2040 más de la mitad de los autos funcionarán con electricidad. Esto supondrá un aumento en el consumo de litio. Entonces, inevitablemente el mundo estará más electrificado, y el litio es el recurso más importante en esta transición energética. Por lo tanto, no es extraño que la lucha por el control de las reservas de litio entre Estados Unidos y China termine creando una nueva dinámica geopolítica, tal como sucedió en las últimas décadas con el petróleo. De hecho, al litio ya se le denomina como el petróleo blanco. El tema es que Estados Unidos se está quedando rezagado frente a China. Los chinos controlan y refinan el 60% de la producción mundial de litio, y dominan el mercado de baterías eléctricas con el 77% del total, mientras que Estados Unidos apenas controla el 6%. Además, 6 de los 10 mayores fabricantes de baterías para vehículos eléctricos tienen su sede en China. Pero lo más llamativo de este dominio chino es que solo cuenta con el 8% de las reservas mundiales. Ahora, la pregunta es: ¿cómo logró China dominar la industria mundial del litio sin tener tantas reservas? ¿Cómo le tomó tanta ventaja a Estados Unidos? Este liderazgo chino no se produjo por accidente. En la última década, China ha invertido más de $60.000 millones en el desarrollo de su industria del litio. Hay que tener en cuenta que el litio es análogo al petróleo, y la producción de baterías de iones de litio es análoga a las refinerías que convierten el petróleo en gasolina. Entonces, lo que China controla es la producción de baterías de iones de litio, y aunque no tiene muchas reservas en su territorio, sí las controla en América Latina. En Bolivia controlan el 30% de las reservas mundiales, en Chile el 21% y en Argentina el 17%. De manera que China utiliza el litio sin refinar de Sudamérica para fabricar las baterías en su territorio. El gobierno chino ha estado subvencionando la producción de vehículos eléctricos baratos y ayudando a las empresas a construir la infraestructura de extracción y refinado de litio necesaria para ello. Esto les da una ventaja de costos a las empresas chinas sobre sus competidores. Además, China tiene otra ventaja sobre el resto del mundo, y es que la explotación del litio, a pesar de ser el elemento clave para la transición a energías entre comillas limpias, sigue siendo una explotación minera a cielo abierto con todo lo que esto implica. Entonces muchos países abandonaron la minería y trasladaron sus operaciones a China, en primer lugar para cuidar el medio ambiente en sus territorios y en segundo lugar porque en China salía más barato. Así es como China logró tomar tanta ventaja sobre el resto del mundo y ahora domina el mercado del litio, el recurso que más necesitarán sobre todo los países desarrollados. En este momento el mundo sigue siendo movido por el petróleo, pero la obsesión de la mayoría de líderes políticos por reemplazarlo hace pensar que será inevitable la transición energética de combustibles fósiles a energías renovables. De tal forma que por el momento Estados Unidos no es tan vulnerable, pero en un futuro corre el riesgo de estarlo. China domina el 77% de la fabricación de baterías de litio, y existe la posibilidad de que China sea para el litio lo que la OPEP fue para el petróleo. Recordemos que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo,
Fue fundada por Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait. Y en 1973 esta organización detuvo el envío de petróleo hacia Estados Unidos y otros países aliados. Como consecuencia, el precio del petróleo se multiplicó por 4 y se generó una grave crisis económica, especialmente en Estados Unidos. Esto porque, como lo vimos en un video anterior del canal, luego de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses dependían del automóvil para desplazarse de sus trabajos en el centro de las ciudades hasta los suburbios, o sea, a las afueras de la ciudad. Por lo que Estados Unidos consumía combustible masivamente. Con un 6% de la población mundial, Estados Unidos consumía el 33% de la energía de todo el mundo. De forma que este embargo de la OPEP y la dependencia de Estados Unidos por el petróleo extranjero perjudicó fuertemente su economía. De ahí nace la preocupación de Estados Unidos por el rezago frente a China en la industria del litio, porque China más adelante podría dejar de exportar baterías de iones de litio a ciertos países, tal como sucedió con la OPEP en el pasado. Otro inconveniente para Estados Unidos es que las reservas de litio se encuentran en un número limitado de lugares, y Sudamérica es el más importante de ellos. Esta región posee alrededor del 75% de las reservas mundiales de litio. Bolivia es el país con las mayores reservas estimadas del mundo, con 21 millones de toneladas, seguido de Argentina con 19.3 millones y Chile con 9.6 millones. Este panorama representa un obstáculo para Estados Unidos porque, por ejemplo, en Bolivia el país norteamericano no tiene embajador desde el 2008 y las relaciones en general han sido malas en los últimos años, en parte debido a la postura antiestadounidense del expresidente Evo Morales. Por el contrario, China ha realizado importantes incursiones en Bolivia. El país suramericano se unió a la iniciativa de la nueva ruta de la seda de China en 2018 y China le ha prestado 3.200 millones de dólares, especialmente para el desarrollo de infraestructuras. De modo que no fue sorpresa que en enero de 2023 Bolivia seleccionara a un consorcio chino liderado por CATL, el mayor fabricante de baterías de litio del mundo, para extraer litio en territorio boliviano y de paso ayudar a Bolivia a desarrollar una planta de fabricación de baterías. El acuerdo vino acompañado de que el consorcio chino invertiría más de $1.000 millones en la primera fase del proyecto. De manera que no es un hecho menor que Estados Unidos tenga malas relaciones con Bolivia, el país con las mayores reservas de litio del mundo, y que China, su principal rival geopolítico, sea bienvenido en este país y esté invirtiendo fuertemente en la explotación del litio en varios países suramericanos. Por el momento, debido a que los automóviles convencionales de gasolina y diésel siguen dominando la industria, todavía no hay escasez de litio, por lo cual un conflicto en lugares con abundantes reservas de litio es poco probable. Pero es evidente que el litio ocupará un lugar muy importante en la política internacional, sobre todo porque Estados Unidos está en desventaja y buscará la forma de crear alianzas para garantizar su acceso al valioso mineral. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.